Muy buenas noches, jóvenes. Hoy vamos a ver la primera parte o el primer tema de lo que es nuestra materia teoría del Estado. Bueno, como anteriormente habíamos conversado en una parte introductoria, reitero, mi nombre es Luis Caballero y soy docente de esta materia en la Universidad Central. Bien, como primer tema, pues tenemos el derecho político. En este tema veremos el concepto de derecho para poder introducir en la materia de lo que posteriormente vamos a entender como Estado. Luego haremos una referencia a una concepción o particularmente a el concepto mismo de derecho político. Y veremos cómo el derecho político es una parte de la ciencia política que nos va a analizar el Estado. Por eso es necesario ver en este tema la relación que tiene el derecho político con otras ramas o disciplinas jurídicas y o no jurídicas. En ese sentido, entonces, iremos viendo las partes principales de este tema. Bien, ¿qué es el derecho? El derecho, de acuerdo a diferentes representantes del pensamiento jurídico o del pensamiento de las ciencias jurídicas, existen varias definiciones y varios conceptos. Sin embargo, cada uno de ellos llega a confluir casi en un mismo sentido. Es decir, el derecho va a ser un conjunto de dispositivos, un conjunto de principios, un conjunto de procedimientos que regulan, obviamente, la conducta del sujeto, o sea, de la persona, de tal forma que las pautas de comportamiento estén delineadas dentro de un margen que lo exige la sociedad. La sociedad, en este caso, ¿no es cierto?, representada por el Estado. Entonces, va a ser simple y llanamente un conjunto de principios, un conjunto de normas que optan por regular la conducta y el comportamiento de las personas. Hay diferentes representantes del pensamiento que tienen diferentes connotaciones en su definición, pero todos van a caer en el mismo objeto de estudio. Sin embargo, previo a lo que es el derecho como tal, debemos ver algunos elementos, ¿no es cierto?, que nos llevan a la estructura misma de lo que vamos a conocer como Estado. Indudablemente vamos a ver que el Estado sin duda es una sociedad organizada, política y jurídicamente, obviamente asentada en un territorio con una población y un gobierno. Desde esa concepción generalizada, tenemos que previamente ver cómo y dónde surge la sociedad y dónde surge el Estado. Nos vamos a apoyar para esta parte de el estudio en el libro de Federico Engels, que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Es un, una obra sumamente interesante, ya que analiza los estudios y se basa particularmente en Lewis Morgan. Lewis Morgan va a ser el que va a estudiar la teoría de la evolución. No olviden que existen dos grandes teorías, una que es eminentemente subjetiva, ya, y que es la teoría de la creación, donde el hombre y la naturaleza habrían sido creados por Dios. Y hay otros estudios ya con profundidad científica y con un método de investigación más objetivos, que son precisamente la teoría de la evolución. Y en esta teoría de la evolución, precisamente es Engels que, apoyado en el estudio de Morgan, nos va a explicar cómo aparece la familia, cómo aparece la propiedad privada y particularmente el Estado, y paralelamente a este el derecho. Entonces, Engels parte de el proceso de evolución
de el estudio que hizo Morgan y obviamente la evolución del hombre aparece en tres periodos. El periodo del salvajismo, de la barbarie y de la civilización. El surgimiento del hombre, ¿no es cierto? Es que este es igual que el resto de los animales, aparece colgado de un árbol. Colgado de un árbol, es decir, en su etapa primigénica, aparece colgado de un árbol como los otros animales, tratando de sobrevivir, tratando de conservar una especie. No es un mono, es un otro animal más en la naturaleza. Este animal ha ido evolucionando en millones de años antes de nuestra era. Es decir, ha ido evolucionando paulatinamente, poco a poco, miles de años, y ha ido cambiando su estructura somática a través del descubrimiento de diferentes objetos, de diferentes eh, cosas, entre comillas, que existían en la misma naturaleza. Es decir, va a ir evolucionando y además va a ir descubriendo muchos otros elementos que van a cambiar su estructura somática hasta como nos encontramos hoy. Entonces, uno de los primeros elementos que realiza en su estudio Morgan y utilizado por Engels es que el salvajismo tiene tres estadios, un estadio inferior, medio y un superior. Y la barbarie también tiene tres estadios, así como la civilización. Sin embargo, el estudio de la evolución del hombre solamente nos muestra hasta la barbarie, hasta el estadio medio, hasta el estadio superior de la barbarie. Entonces vamos a ver con bastante claridad cómo va evolucionando y cuáles son los principales y primeros elementos que descubre el hombre. El principal y el primer elemento que descubre el hombre va a ser la comunicación, el lenguaje articulado. Y ese va a ser uno de los instrumentos de socialización en su especie. Le va a llevar al hombre a formar ciertos grupos y obviamente va a ir evolucionando paulatinamente. Y así sucesivamente va a ir descubriendo muchos elementos que van a cambiar su estructura, como el fuego, va a descubrir otras formas de alimentación, ya no va solamente alimentarse de raíces o de frutos o de unas plantas, sino va a descubrir el fuego y con el fuego va a descubrir ya la cocción de los diferentes otros alimentos como los peces, los crustáceos, es decir, hasta llegar a la carne roja, es decir, va a llevar un proceso evolutivo y particularmente una forma nueva de vida y de conservación de la especie. Y es en ese sentido que también ya en la barbarie, en el estadio inferior, hasta el estadio inferior de la barbarie, todavía viven en estado promiscuo. Es decir, todavía no tenemos una diferenciación de la familia. La conservación de la especie estaba en función instintiva como cualquier otro animal, es decir, conservaban, se procreaban indiferentemente unos con otros, hasta que más o menos en el estadio inferior, fines del estadio inferior y medio, entonces ya van a aparecer formas de separación y formas de distinción que van a estructurar la familia. Engels nos dice en su libro, por ejemplo, que aparece primero la familia Punalúa, luego la familia sintiásmica y finalmente la familia monogámica. Pero esto tarda cientos, miles de años en cuanto a ese proceso de formación, ¿ya? Hasta que se va a dar el clan y posteriormente va a haber un conjunto de clanes y obviamente la tribu y finalmente una comunidad primitiva, ¿no es cierto? Ya en forma estructurada. Es decir, ya se van a ir formando la estructura de cada uno de los
de las formas del Estado, de la sociedad, y obviamente vamos a tener posteriormente una evolución de lo que se llama el Estado. El Estado, obviamente, va a nacer desde la perspectiva de Engels en el momento en que existe el dominio del hombre por el hombre. Existe el dominio del hombre por el hombre y ahí aparece el concepto de dominio, ahí aparece el concepto de propiedad, ahí aparece el concepto de derecho. Entonces, es uno de los elementos importantes el estudiar la estructura misma, los grupos estructurales del Estado, para tener un conocimiento más objetivo de lo que significa posteriormente el Estado.